Un saludo chicos, en el presente video hallaremos la parametrización de una cicloide, pero primero definamos que una cicloide es una curva que es generada a partir de una circunferencia que va girando sin deslizarse sobre una recta o eje, y un punto sobre la circunferencia será el responsable de pintar la trayectoria de la curva conforme ésta vaya girando. Una vez dicho esto, comencemos. Muy bien, aquí tenemos nuestra cicloide que definiremos como la curva S. Y para poder hallar su parametrización lo que haremos será tomar un segmento de la curva donde el círculo se encuentre generando la curvatura y seleccionar un punto de ella. Y la idea es que en base a las características que posee este punto podamos generar cualquier punto de nuestra curvatura. Para ello lo que vamos a hacer será definir algunos puntos. En primer lugar definiré a mi punto P, que es el que me va a generar a toda la familia de puntos. Estará dado con las coordenadas X, Y, como se muestra en el dibujo. El segundo punto que definiré será el punto A, que se encontrará en la coordenada X. El tercer punto que tomaré será este, el punto con la intersección en el eje de las X y una recta perpendicular a el eje de las X y que pase por el centro de la circunferencia que genera nuestra curvatura. El cuarto punto que tomaré será precisamente el centro de nuestra circunferencia. Y el último punto que me tomaré estará en la intersección con este segmento de recta paralelo al eje de las X y que cierra el rectángulo PBA, definiéndolo como el punto D. Nótese que así como nuestros puntos P, D, B y A forman un rectángulo, nuestros puntos P, D y C formarán un triángulo rectángulo debido a que nuestro segmento CD y DY serán ortogonales entre sí, ya que CD es paralelo a Y y YD es paralelo al eje de las X. Muy bien, una vez dicho esto, definiré el ángulo superior formado entre P, C y D como el ángulo alfa. Y agregaré un punto más, exactamente en la intersección de la coordenada Y de nuestro punto P con el eje de las Y. Antes de continuar, definamos el radio de nuestro círculo igual a R. Ahora bien, como podrán notar, he aumentado nuestro esquema del lado derecho de nuestro pizarrón. Y deberemos de notar lo siguiente, que la coordenada en X, esta distancia, será igual a la distancia de O a B menos esta distancia menos la distancia de nuestro punto A nuestro punto B. Análogamente, nuestra distancia Y va a ser igual a la distancia que hay de B a C menos la distancia que hay de D a C. Muy bien, entonces veamos que nuestro punto P estará dado por las coordenadas X, Y, como ya dijimos, y las podemos representar como la distancia del origen AB menos la distancia del punto A al punto B en las coordenadas en X. Y en la coordenada en Y de nuestro punto B quedará como la distancia de B a C menos la distancia de D a C. Entonces nos resta observar si existen parámetros para los cuales podamos usar esas distancias. Y efectivamente, primero comencemos por observar lo siguiente. Observemos que la distancia del origen a B será igual a la curvatura de nuestro círculo.
Y nosotros sabemos que por propiedad el segmento de esta curvatura de nuestro círculo será igual al ángulo de la curvatura por el radio de la circunferencia. Así es que esto corresponderá a la distancia del origen AB. Entonces esto nos da la idea de que deberemos parametrizar con respecto al ángulo de rotación de nuestro círculo. Una vez dicho esto, vamos a tratar de usar identidades trigonométricas para poder saber las demás distancias. ¿A qué me refiero con esto? Observemos que la distancia de A a B es exactamente la misma distancia que hay en este segmento, este siendo un triángulo rectángulo. Y análogamente veamos que la distancia de C a D también la estamos buscando. Será otro cateto de nuestro triángulo rectángulo. Y tendríamos problemas ya que no conoceríamos la hipotenusa, pero esto no es así, ya que sabemos que el segmento CP tiene distancia igual al radio de la circunferencia, ya que el segmento C es el centro de la circunferencia y el segmento P es un punto dentro de la circunferencia. Es decir, su distancia de la hipotenusa será igual al radio. Entonces podemos hacer varias conjeturas. La primera de ellas será que definiremos la distancia de AB como el cateto opuesto al ángulo. Y la distancia de CAD como el cateto adyacente. Y por supuesto R será igual a la hipotenusa. Entonces nosotros sabemos que el seno del ángulo será igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno del ángulo será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa es igual al radio. Entonces nos quedará el cateto opuesto sobre el radio. Una vez más, el cateto opuesto será igual a la distancia de A a B. Y el cateto adyacente será igual a la distancia de C a D. Entonces, despejando a R en esta ecuación, pasará multiplicando. Entonces nos quedará que R, seno del ángulo, es igual a la distancia de A a B. Y de este lado, despejando a R, dividiendo, pasa multiplicando, nos quedará que R coseno del ángulo es igual a la distancia de C a D. Una vez más, nótese que nuestra parametrización está quedando con respecto a los ángulos, que es libre nuestro parámetro, y el radio, que es fijo para la circunferencia que esté rotando y creando nuestra curva. Muy bien, para nuestra parametrización ya contamos con la distancia de A a B, la distancia del origen a B y la distancia de C a D. Nos falta la distancia de B a C, es decir, este segmento. Para ello lo único que debemos de darnos cuenta es que C es el centro de nuestra circunferencia y B es un punto que se encuentra dentro de nuestra circunferencia, por lo que la distancia de C a B será una vez más, como en el segmento de C a P, el radio de la circunferencia. Es decir, la distancia de B a C es igual a R. Entonces nosotros ya encontramos los parámetros que estábamos buscando. Todos dependen de R, una constante, y alfa, nuestro ángulo de rotación. Lo único que queda es sustituir en nuestro punto P. Entonces lo único que nos queda será sustituir. Entonces el punto P estará dado por los parámetros distancia del origen a B, es decir, alfa por R, menos
la distancia de A a B, es decir, menos R seno de alfa. Muy bien, ahora la coordenada Y, es decir, la distancia de B a C, que será igual a R menos la distancia de D a C. Aquí un pequeño detalle, pero recuerden que la distancia de C a D es exactamente igual a la distancia de D a C. Entonces nos quedará menos R coseno de alfa. Ahora bien, R es una constante, entonces la podemos sacar de nuestros paréntesis, quedándonos aquí sale quedándonos alfa, aquí sale quedándonos únicamente seno de alfa, aquí sale quedándonos 1 y aquí sale quedándonos únicamente coseno de alfa. Entonces, nosotros sabemos que R es igual a una constante y alfa es igual a una variable que va de 0 cerrado a 2pi, generando una vuelta entera de nuestra circunferencia. Eso quiere decir que esto quedará como la parametrización de la curva con respecto a alfa. Y este será nuestro resultado final. Muy bien, para corroborar que no estamos diciendo mentiras y poder comprobar la parametrización que encontramos, vamos a corroborar con unas propiedades que nosotros conocemos de la cicloide. Una de ellas es que a la mitad de su recorrido, la altura máxima que va a alcanzar es de 2r y el recorrido que tendrá será igual a pi r y que al finalizar su recorrido será igual a 2pi r, es decir, cuando el círculo haya girado por completo en ambos puntos en las coordenadas en y debe ser igual a 0. Muy bien, comencemos cuando el círculo no ha girado, es decir, con alfa igual a 0. Sustituyamos r y alfa será igual a 0 menos seno de 0, coma 1 menos coseno de 0. Entonces, nuestra parametrización en 0 nos dará como resultado igual a r por, aquí nos quedará el 0, menos, y el seno de 0 es 0. 0 menos 0 nos quedará 0 en la coordenada x. 1 menos coseno de 0 es igual a 1. 1 menos 1 nos quedará 0 en la coordenada en y. Es decir, que nuestro punto para el alfa igual a 0 será justamente aquí, donde la curva aún no ha girado, lo cual es correcto. Ahora, tomémonos la parametrización en pi. Esto será igual a r por pi menos seno de pi, coma 1 menos coseno de pi. Muy bien, entonces nosotros sabemos que seno de pi es igual a 0. Entonces nos quedará pi, coma 1 menos coseno de pi. Y coseno de pi es igual a menos 1. Menos por menos nos va a dar más 1. Entonces 1 más 1 nos quedarán 2. Entonces nuestras coordenadas quedarán como rpi en x y 2r en altura.
Es decir, a la mitad de su recorrido, este tendrá una altura de 2r, corroborando nuestra propiedad. Por último, tomaremos la parametrización en 2pi. Entonces nos quedará r por 2pi menos seno de 2pi. Nosotros sabemos que seno de 2pi es igual a 0. Entonces nos quedará 1 menos coseno de 2pi. Y coseno de 2pi es igual a 1. Entonces 1 menos 1 nos quedará igual a 0. Entonces las coordenadas de nuestro último punto, una vez que haya rotado toda la cicloide, va a ser igual a 2pi r, 0. Es decir, el doble de la distancia y coordenada en y igual a 0. Y con esto hemos finalizado nuestro ejercicio. Muchísimas gracias por ver, y si tienes alguna propuesta para hacer en video, no olvides dejar tu propuesta aquí abajito en los comentarios, se tomará en cuenta. Hasta la próxima.